Hoy vamos a sumergirnos en la figura de una auténtica leyenda, Jules Verne. Pero nuestro enfoque será distinto. Buscamos al hombre detrás del mito. Exacto. Nuestra misión es descubrir al Verne de carne y hueso, explorando pues, las anécdotas, contradicciones y detalles reveladores que se esconden tras sus famosos viajes imaginarios. Justo. Nos basamos en una biografía muy detallada. Jules Verne, menos ficción, más humanidad. Queremos acercarnos al genio, sí, pero también a sus luchas, sus manías. Precisamente. Porque detrás del escritor visionario había un hombre con sus propias batallas, problemas de salud, tensiones familiares, ambiciones frustradas. Claro, aspectos que humanizan enormemente al personaje y que a menudo quedan eclipsados, ¿no?, por la magnitud de su obra. Y para empezar a rascar esa superficie, ¿qué tal si viajemos a su infancia? Hay historias fascinantes sobre un joven Verne ya soñando con escapar, aunque quizás no como esperaríamos. Ajá. Se habla de una fuga a los 11 años. ¿Realidad o parte de la leyenda? Vamos a verlo. A ver, empecemos por el principio. Nantes, 1828. Hijo de abogado. Pierre Verne, un hombre bastante estricto, muy de la moral burguesa de la época. Y la madre, en cambio, con una sensibilidad más artística, ¿verdad? Eso es, Sofía Lotte. A ella se ve un poco la tensión. El padre representaba el deber, la tradición, las leyes. Y el joven Jules ya tiraba más por la literatura, las historias. Totalmente. Alimentado además por figuras como su maestra, Madame Sambine, que era viuda de un capitán, o un tío viajero. El mar, aunque no lo tuviera al lado al principio, era como un horizonte mental constante para él. Y casi lo alcanza literalmente. Hay una anécdota buenísima de cuando alquiló una barca, creo que por un franco, Sí, sí. con la idea de navegar el Loira abajo hasta el mar. Quería ser Robinson Crusoe por un día. Exacto. Pero la aventura acabó pronto, la barca hizo aguas, se hundió y tuvo que volver andando, con el agua por la cintura y la marea baja. Vaya cuadro. Soñaba con ser un náufrago y acabó cenando en casa. Castigado probablemente. Refleja perfectamente ese impulso de aventura, ¿no? Desde luego. Y luego está la famosa leyenda de la fuga a los 11 años en el barco Coralie. Ah, sí, para traerle corales a su prima Caroline. Eso dicen, aunque... casi seguro que es apócrifa. Probablemente inventada después para justificar esa imaginación desbordante que tenía. Pero ilustra bien esa fascinación temprana por el mar, los viajes. Sin duda. Y ya te mencionas a Caroline, su prima. Fue su primer gran amor adolescente. Le dedicó poemas, ¿no? Incluso una obra de marionetas. Sí, sí, estaba muy colado por ella. Pero la cosa acabó mal. Ella se casó con otro, un hombre bastante mayor y rico, mientras él estaba en París estudiando Derecho. Uf, un primer desengaño fuerte. Sí, y parece que eso le marcó. Quizás endureció un poco su visión del amor y también su relación con Nantes, con su ciudad. Y con ese bagaje y la presión del padre, se marcha a París, oficialmente a terminar Derecho. Pero con la cabeza en otro sitio. Claro, en la literatura. Y llega en un momento, histórico. La Revolución de 1848. Imagínate el shock. París lo deslumbra, el ambiente literario, los teatros. Quiere ser como sus ídolos, Hugo, Dumas, Balzac. Pero la realidad era dura. Durísima. Las dificultades económicas eran enormes, una lucha constante por sobrevivir, básicamente. Las cartas a sus padres son, bueno, reveladoras. Tremendas. Pidiendo dinero continuamente, justificando cada franco, que si 30 para la habitación, que si 70 para comer malamente. Cuenta que sacrificaba comidas para comprar libros. Shakespeare por 16 francos. Sí, y que compartía habitación y hasta la ropa con su amigo Edouard Bonamy. Es una imagen muy, muy alejada del Verne famoso y rico que conocemos. Y encima la salud no acompañaba. Para nada. Un calvario. Sufría de cólicos, problemas digestivos crónicos, estreñimiento, diarreas y unas parálisis faciales que le venían y se le iban. Parálisis faciales. ¡Qué horror! Sí, recurrentes. Y lo curioso es cómo se lo contaba su madre en las cartas, con una franqueza, bueno, casi escatológica. ¿Ah, sí? Sí, y con un humor negro muy particular. Se quejaba de su estómago ayote, heredado de ella, pero a la vez celebraba tener la imaginación ayote, también materna, esa dualidad. ¡Qué curioso! El cuerpo sufriendo y la mente volando, ¿no? Exacto. Y en medio de toda esa precariedad, pues intentaba abrirse camino, buscando contactos. La anécdota con Dumas padre es genial. Buenísima. Tropezarse con él en una escalera y en lugar de disculparse, preguntarle si había cenado bien. Muy Verne. Pura distracción mental. O su admiración por Víctor Hugo, que era casi fanatismo, pisando a la gente en la cámara para poder verlo de cerca. Consiguió un puestecillo, ¿no? Secretario en el Teatre Lyrique. Sí, un puesto modesto. Pero aquí viene una de esas ironías suyas. Prefirió renunciar al sueldo. ¿Cómo? ¿Renunciar al sueldo con lo mal que estaba? Pues sí, porque el reglamento del teatro impedía a los empleados estrenar sus propias obras, y él quería estrenar las suyas como amateur. Sacrificando el dinero por la vocación. Exacto. Sus primeras obras de teatro, como Les Piles Rompius, que coescribió con Dumas hijo, tuvieron un éxito muy discreto.
El gran Verne novelista todavía estaba lejos. ¿Y en lo personal? ¿Qué pasaba con el amor? Después del chasco con Caroline. Pues sus cartas de esa época muestran una actitud un poco cínica, ¿no? Sí, bromeaba con buscar una esposa rica, intentaba quitarle las ganas de casarse a los amigos. Parece una coraza, la verdad. Después de Caroline hubo otros intentos fallidos. Herminie Arnault, Laurence Janmar, hasta que en una boda en Amiens, la de un amigo... ¿Conoce a Honorine? Eso es. Honorine de Vian Morel, una joven viuda con 2 hijas pequeñas. ¿Y la boda fue, digamos, práctica? O muy pragmática, sí. Poca fiesta, pocos gastos. Ella usó el mismo vestido de su primera boda. Él le regaló una cadena bastante barata. Y pidió un adelanto de la herencia paterna. Para comprar una plaza de agente de cambio. Quería asegurar una estabilidad económica, claro. Una estabilidad que igual chocaba un poco con su alma al escritor, ¿no? Es posible. La relación con Honorine parece que tuvo sus altibajos. Él se refugiaba mucho en la escritura, trabajaba desde las 5 de la mañana. Y luego estaban sus viajes en yate, los famosos Saint-Michel. Ella no iba con él. Muy pocas veces. Ella al principio, según parece, no valoraba mucho su trabajo literario. Decía que siempre estaba en su globo. Hay una anécdota graciosa sobre eso. Sí, la de que ella o una de sus hijas lo vio escribiendo tumbado en la playa mirando al cielo y le preguntó cómo podía escribir cosas bonitas mirando al cielo con el trasero. Buenísimo. Refleja esa posible incomprensión inicial. Pero bueno, también colaboraron juntos, en la Geografía Ilustrada de Francia, un trabajo enorme y agotador para los dos. Y parece que un punto de inflexión fue cuando Honorine enfermó gravemente en 1876. Él la cuidó. Sí, y eso los unió más. A partir de ahí, ella empezó a organizar más vida social en Amiens, las famosas tertulias, las fiestas de disfraces, la de la Tierra a la Luna, la del matrimonio pueblerino. Se hizo un hueco en la sociedad de Amiens. Y hablando de familia, Michel, su único hijo biológico. Ah, Michel. Ese fue un tema complicado. Nació mientras Verne estaba de viaje por Escandinavia, ¿no? Ya empieza a regular la cosa. Sí. Y esa frase que se le atribuye, mi mujer tiene 3 hijos y yo 1, suena bastante fría, la verdad. La relación fue difícil desde el principio. Muy difícil. Verne parecía impaciente con él, como si lo viera un estorbo para su trabajo. Lo mandó a internados muy estrictos, a un correccional en Mettray. Un correccional. Sí, e incluso lo embarcó como grumete en un viaje a la India, supuestamente como castigo ejemplar. Qué ironía. Lo que para Verne padre habría sido un sueño hecho realidad. Ujú. Para el hijo era un castigo, y encima parece que durante el viaje, a Michel lo trataron como al hijo del famoso escritor, con banquetes y homenajes. O sea que el castigo no funcionó. Para nada. Volvió igual de rebelde o más. Acumuló deudas enormes, se fugó con una actriz de teatro, un quebradero de cabeza constante. Y Verne pagando. Verne pagando las deudas, pasándole una mensualidad, un desastre. Al final, Michel pareció sentar un poco la cabeza con su segunda esposa, Jeanne Rebull. Tuvo hijos. Y acabó colaborando con su padre, ¿no? Sí, curiosamente en los últimos años colaboró con él. E incluso editó y publicó obras póstumas, aunque ahí hay polémica porque parece que metió bastante mano en los textos, no siempre para bien, y tuvo tensiones con el hijo de Hetzel. Esta relación tan complicada con Michel muestra mucho del Verne hombre, ¿verdad? Lejos del control que tenía en sus novelas. Totalmente. Refleja sus propias limitaciones y contradicciones como padre y como persona. Y hablando de control, llegamos a una figura clave. El editor, Pierre-Jules Hetzel. Fundamental. Sin Hetzel quizás no existirían los viajes extraordinarios como los conocemos. El encuentro fue curioso, ¿no? Sí, en camisón. Hetzel era un personaje. Vio enseguida el potencial de 5 semanas en Globo, pero le dijo que tenía que reescribirlo entero para darle unidad, formato de novela. Se convirtió en una especie de mentor. Una figura paternal, sí. Pero también muy controlador. ¿En qué sentido? Bueno, para empezar, los contratos eran leoninos. 20 años de exclusividad, pagos iniciales bajos. O sea que al principio Verne no vio mucho dinero de sus éxitos. No. Hetzel se llevaba a la parte del león, sobre todo con las reediciones de los primeros bombazos. Verne tardó en ganar dinero de verdad. Y el control iba más allá de lo económico. ¿También metía mano en los textos? Muchísimo. Revisaba, censuraba, sugería cambios, eliminaba pasajes por razones morales, políticas. A veces por proteger al propio Verne de la censura oficial, otras por sus propias ideas. Llegó a rechazar obras enteras. Sí. El caso más famoso es París en el siglo XX. Ah, la novela perdida. ¡Qué historia! Increíble. La escribe en 1864. Imagina París en 1960. Hay metro, coches, rascacielos, calculadoras, una especie de red mundial de comunicación tipo fax. Una visión alucinante. Pero la sociedad que describe es fría, materialista, obsesionada con el dinero y la tecnología, donde el arte y las humanidades han desaparecido. Una distopía, vamos. ¿y a Hetzel no le gustó? Nada. La rechazó de plano. Le dijo que era demasiado pesimista, que no estaba maduro para eso, que lo intentara dentro de 20 años. Y la ironía es que Hetzel murió justo 20 años después. Exacto. El manuscrito se perdió, quedó olvidado en un baúl. Lo encontró un bisnieto de Verne un siglo más tarde. Se publicó en 1994 y fue un exitazo.
Demuestra que la visión de Verne iba mucho más allá de la tecnología, ¿no? Era también un crítico social. Profundamente. Quizás demasiado adelantado para su época, o al menos para su editor. Pero bueno, a pesar de ese control y esas tensiones, la colaboración Verne-Hetzel fue increíblemente fructífera. Desde luego. De ahí salieron casi todos los viajes extraordinarios. Viaje al centro de la Tierra a la Luna. Lo de la Tierra a la Luna fue una locura, ¿no? La gente quería apuntarse al viaje. Sí, hubo peticiones reales para ir en el proyectil. Luego 20.000 leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo en 80 días, por supuesto. Y curiosamente, con La Vuelta al Mundo y Miguel Strogoff fueron las adaptaciones al teatro las que le dieron más dinero, ¿no? Muchísimo más, sí. El éxito teatral fue descomunal. Eclipsó a las novelas en beneficios, aunque Verne y el adaptador, Dennery, se llevaban porcentajes relativamente bajos comparados con la recaudación total. El teatro, que se le había resistido de joven, acabó dándole grandes alegrías económicas. El éxito literario era imparable, pero la vida personal seguía complicada. El año 1886 fue terrible para él. Un año negro, sí. Tremendo. En marzo su sobrino Gastón, el hijo de su hermano Paul. Le disparó. Sí, 2 tiros a quemarropa. Una bala le alcanzó en la pierna izquierda y lo dejó cojo para siempre. ¿Y se supo por qué? Nunca quedó claro del todo. La versión oficial fue que Gastón tuvo un brote psicótico, paranoia. Lo internaron de por vida. Pero siempre ha habido especulaciones. Celos, un complot familiar, una relación oculta, un misterio muy oscuro en su biografía. ¿Y por si fuera poco? Pocos días después, mientras él estaba convaleciente de la herida, muere Etzel, su editor, su amigo, su figura paterna. Doble golpe. Debió ser devastador. Sí, su hijo Michel contó que nunca lo vio tan afectado. Entró en lo que se llamó su etapa negra. Se volvió más sombrío, más pesimista. Se refugió en el trabajo, imagino. En el trabajo, sí. Y, sorprendentemente, en la política local. ¿En política? Verne. Pues sí, en 1888 fue elegido concejal en Amiens. Y lo más curioso es que fue en una lista radical socialista, de izquierdas. Pero si él era conservador. Exacto. Una contradicción más. Pero fue un concejal muy activo, ¿eh? Estuvo 16 años en el ayuntamiento, reelegido varias veces. ¿Y qué hizo como concejal? Se preocupó mucho por la cultura, los parques. Y, sobre todo, fue el gran impulsor de la construcción del Circo Municipal de Amiens. El circo de piedra, precioso, aún existe. Sí, una joya arquitectónica. Fue su gran legado para la ciudad. Sin embargo, su gran ambición personal, La Academia Francesa. esa nunca la consiguió. Y le dolió mucho. ¿Por qué creía él que no lo aceptaban? Lo atribuía a vivir en provincias, lejos de los círculos de poder literario de París. Y también a que su género, la novela de aventuras, la novela científica, pues era considerado menor por la élite académica. Una injusticia, vista hoy. Recibió la Legión de Honor, eso sí. Sí, pero el grado de oficial se lo dieron más por su labor como concejal que por ser el escritor más traducido del mundo después de la Biblia. Otra ironía amarga para él. En esos últimos años también surgen debates sobre aspectos más polémicos, ¿no? Que si era misógino, racista. Sí, la biografía que comentamos aborda esos temas con matices. A ver, hay pocos personajes femeninos fuertes en su obra, eso es cierto. Y algunos retratos de personajes no europeos o judíos son, bueno, estereotipados. Sin duda, vistos con ojos de hoy. El libro intenta contextualizarlo en la mentalidad de la época, en el antisemitismo ambiental de la Francia de entonces, sin justificarlo pero sin caer en el anacronismo fácil. Menciona un incidente raro con un polaco que decía ser su hermano judío perdido, que igual le influyó. También se habló de homosexualidad. Sí, por su relación cercana con el político Aristide Briand, pero los biógrafos serios lo descartan mayormente. Son temas complejos que muestran las sombras del personaje. ¿Y físicamente? ¿Cómo llegó al final de sus días? Pues bastante deteriorado. La cojera, por supuesto. Diabetes, que se le complicó mucho. Problemas digestivos crónicos, reumatismo, vértigos y, sobre todo, las cataratas. Se quedó casi ciego, ¿no? Sí, al final apenas veía. Pero siguió trabajando. Dictaba a su hijo o a secretarios. Una voluntad de hierro hasta el final. Las entrevistas de esa época lo muestran muy consciente de su legado, pero también melancólico, resignado a su estado físico. Finalmente, Jules Verne muere en Amiens, el 24 de marzo de 1905. Tenía 77 años. Sí, por una crisis de diabetes. Sus últimas palabras recogidas fueron «Sed buenos». Un mensaje sencillo. ¿Y el entierro? Comentas que fue modesto. Sí, el de un notable local, un concejal querido en Amiens, pero sin la pompa nacional que quizás merecía su fama mundial. No hubo representación del gobierno ni de la Academia Francesa. Un contraste enorme si piensas en el funeral de Víctor Hugo, por ejemplo. Qué curioso, pero su obra ya era universal. ¿Cómo veía él mismo sus famosas predicciones? ¿Se consideraba un profeta? Para nada. Tenía una modestia sorprendente en eso. Decía que sus inventos eran descubrimientos a medias, extrapolaciones lógicas de la ciencia que él estudiaba con avidez. Siempre dijo que la realidad científica superaría a la imaginación. Y vaya si lo hizo, y en muchos casos él acertó en cómo la superaría. Desde luego. Lo del viaje a la Luna es asombroso. El lugar de lanzamiento en Florida, el número de tripulantes, el amerizaje en el mar, detalles increíblemente precisos. El Nautilus,
un precursor de los submarinos atómicos autosuficientes. El Albatros de Robur como anticipo del helicóptero, aunque él mismo admitía que ahí había mucha fantasía. O esas ideas de París en el siglo XX sobre comunicación global. Pero es importante lo que decías antes. No solo anticipó tecnología. Exacto. Su mirada era más profunda. Vio los peligros del totalitarismo basado en la ciencia, como en los 500 millones de la BEUM, la sociedad de consumo hipertecnológica y alienante de la isla de Hélice, el potencial destructivo de las nuevas armas. Era también un visionario social. Hay citas suyas que son muy reveladoras de su pensamiento. Sí, por ejemplo, la ciencia se compone de errores, pero son errores útiles porque poco a poco conducen a la verdad. O esa sobre la voluntad. Mientras el corazón lata, mientras la carne palpite, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. Y esa sobre el conocimiento. ¿Qué gran libro se podría escribir con lo que se sabe? Otro mucho mayor se escribiría con lo que no se sabe. Una llamada a la humildad intelectual. Bueno, pues hemos completado nuestro recorrido por la vida de Jules Verne, intentando asomarnos al hombre que había detrás de la leyenda. Un viaje, la verdad, lleno de contrastes. Muchísimos. Sueños de evasión y una vida a menudo sedentaria, marcada por la enfermedad, las responsabilidades familiares, éxito mundial y reconocimiento popular, pero frustraciones personales y académicas, una imaginación desbordante junto a problemas muy terrenales. Quizá esa tensión constante, ¿no?, entre su capacidad increíble para imaginar otros mundos y las limitaciones, los dolores de su propia existencia, quizá eso fue el motor secreto de su creatividad. Es una buena hipótesis. No fue solo un visionario de la tecnología, sino también, a su manera, un explorador de la condición humana con todas sus luces y sus sombras, sus grandezas y sus miserias. Y nos deja pensando, más allá de las máquinas voladoras y los viajes submarinos, ¿qué aspecto de esa humanidad tan compleja de Verne, su perseverancia casi obsesiva ante la adversidad, sus contradicciones, esa distancia a veces enorme entre sus sueños y su realidad, qué de todo eso nos interpela más hoy, en nuestra propia era, que también es de avances vertiginosos y a la vez de profundas incertidumbres? Es una buena reflexión para cerrar. Para quienes quieran seguir explorando estas facetas menos conocidas, el libro que ha sido nuestra guía hoy, Jules Verne, Menos ficción, más humanidad, de José Gregorio Parada, está disponible en Amazon. Ha sido un verdadero placer desentrañar juntos algunas claves del hombre Verne. Igualmente, un personaje fascinante. Hasta la próxima.